Si hay una noticia dentro del mundo del videojuego que más ha impactado en los últimos días, ha sido relacionado con la supuesta pérdida de las exclusividades por parte de Xbox. Una pérdida de exclusividades que el propio Jeff Gordon habría estado diciendo que ya no hay ningún tipo de elemento que vaya a limitar que una saga tipo, pues yo que sé, Halo, Gears of War, Forza, por poner algún tipo de saga super tocha dentro de las plataformas de Microsoft, pues no puedan llegar a otro tipo de entornos. Pero claro, yo quería plantearte un elemento, y es que esta estrategia que estamos viendo, que es muy clara dentro de la propia Microsoft, esto también se podría aplicar dentro de la propia Sony. Y no, esto no es clickbait. Esto que te estoy diciendo de que Sony va a perder todas sus exclusivas en el año 2025 en consola, e incluso ya podría decir que ya se han perdido, pues no es ninguna tontería, no es ninguna mentira, va a ser una realidad. Y es una realidad, y tengo mucha curiosidad en una cosa, en cómo la propia Sony va a argumentar todo esto, cómo se va a adaptar a los nuevos tiempos durante el año que viene sobre todo, porque, vamos a ver, Microsoft no tiene nada que perder, pero Sony tiene mucho, es la que lidera dentro de las consolas de alto rendimiento, porque la que lidera en realidad es Nintendo Switch, ya lo sabemos todo, pero dentro de las consolas de alto rendimiento sería Sony la que lidera. Entonces, ¿cómo va a afrontar esta nueva circunstancia de la que nadie, absolutamente nadie, está hablando? Empecemos por el principio. Microsoft no tiene nada que perder, y me explico. Microsoft creo que lo que está haciendo a día de hoy con esta supuesta pérdida de los exclusivos, que personalmente digo supuesta porque no es algo que esté totalmente confirmado, pero yo creo que eso va a ocurrir más pronto que tarde, o sea que veremos incluso una Halo Master Chief Collection anunciada para PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 y cositas de eso, o sea, eso yo ya lo tengo más que asumido. Pero yo lo que creo es que Microsoft no tiene nada que perder, y me explico. Dentro del mundo del videojuego sabemos cuáles son los top tier dentro de los que gestionan los ecosistemas, vamos a decirlo así, ¿no? Las consolas o entornos para poder comprar juegos dentro de ese entorno, ¿no? Que al final es lo que es una consola, más allá de que sea hardware o software, lo que quieren es controlar los sitios principales donde se compran y para los que las desarrolladoras tienen que poner su juego y ellos llevarse un porcentaje, ¿no? Entonces, Sony a día de hoy tiene mucho que perder. ¿Por qué? Porque es la líder, dentro de las consolas de alto rendimiento. O sea, si tú estás pensando a día de hoy en una consola, piensas en dos personas. Concretamente piensas en Nintendo, con Switch, que esa sería como la reina del pastel. Y la segunda pensarías en Sony. Punto. Esas son las que pensaría. En tercer lugar pensarías en Microsoft. Claro, pero es que una Microsoft siendo tercer lugar, habiéndose gastado casi 70.000 millones de dólares en Activision Blizzard King, pues como podrás comprender, no es algo que sea lo más apetecible para los inversores de la propia Microsoft. Por lo tanto, Microsoft tiene que cambiar radicalmente las reglas del juego, meterse dentro de una guerra diferente a la que se está jugando de manera tradicional dentro del mundo de las consolas, o asumir que tiene que perder ser una third party, tiene que perder ser una creadora de consolas o de entornos para los que la gente quiere jugar dentro de ella. Entonces, claro, han cambiado las reglas del juego, vale, perfecto. Voy a poner mis juegos en todos lados, ahora todo es una Xbox, etcétera, etcétera. Va a intentar cambiar las reglas del juego a ver si le funciona. Por eso digo, no tiene nada que perder. Claro, en otro orden de cosas, y esto se nos olvida, Steam Deck es algo minoritario, Rafa. ¿Por qué me estás hablando de...? Tranquilo, que ya estás ahí escribiendo como un hater. ¿Te has visto el vídeo? Que llevas 3 minutos de vídeo y ya estás comentando ya algo negativo. Un poco de tranquilidad, por favor. El caso es que quiero sacar Steam Deck a colación por una sencilla razón. Porque todo el mundo entendemos que Steam Deck es una consola, ¿no? Vamos a ver, dentro de los ámbitos más frikis de este mundillo, yo tengo un canal específico en el que solo hablo de máquinas portátiles de este tipo, de handheld PC. Nosotros tenemos siempre un dicho, que es que esto no es una consola, es un PC, porque a efectos prácticos esto no se diferencia en nada al laptop del gobierno que tienes en tu casa o a tremendo máquina con 4090 que tienes debajo de la mesa, ¿no? Así con lucecitas, ¿no? No se diferencia en nada. Pero claro, a la percepción de todo el mundo y como entendemos lo que es esta máquina, es una consola. Y a efectos prácticos a día de hoy, casi que ya voy a dejar de decir que esto es un PC y voy a decir que es una consola, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es una PlayStation 5? ¿Qué es una Xbox Series X o S? Si la analizamos, una APU de AMD, que tampoco tiene mucha historia. Entonces, claro, ¿por qué saco esto a colación? Podemos seguir diciendo a día de hoy que esto no lo incluyo, esto no es mi argumentación, simplemente te estoy poniendo en precedente. Podemos seguir diciendo que los juegos de Sony son exclusivos
de consola, porque siempre dicen eso, exclusivo de consola, ¿no? Teniendo en cuenta de que yo puedo jugar un God of War Ragnarok, por irme a algo muy extremo, pero podría decirte Helldiver, podría decirte un Horizon Forbidden West, un Horizon Remaster, un The Last of Us parte 2, parte 1, un The Last of Us parte 2, que seguramente se vaya a poder jugar, aunque al principio no, porque estará súper mal optimizado, y después sí, yo que sé, un Ratchet & Clank, en fin, lo que sea. ¿Podemos seguir diciendo que los juegos de PlayStation son exclusivos de consola? Sí, puedo jugarlos perfectamente dentro de Steam Deck, que las propias desarrolladoras se están esforzando para que puedan llegar a ser funcionales y ejecutables dentro de Steam Deck. ¿Podemos seguir diciéndolo? Bueno, venga. Te puedo comprar hasta cierto punto de, oye Rafa, estamos hablando de una máquina portátil, cuando dicen exclusiva de consola estamos hablando de consola de alto rendimiento que tenemos en el salón, etcétera, etcétera, vale. Yo hasta ahí te lo puedo comprar, pero te voy a decir una cosa, cuando ocurra esto que estás viendo, que soy consciente que va a ser completamente minoritario al principio, al menos, a lo mejor yo personalmente creo que esto no se va a extender en el resto de todo el mundo va a ir por la máquina de Valve, no va a ocurrir, con las Steam Machine originales no ocurrieron, con estas nuevas Steam Machine 2.0 yo sí que creo que va a haber gente que la va a comprar, yo el primero, ¿no? Porque ya todos los problemas que tenían las Steam Machine 1 lo han solucionado y lo hemos visto perfectamente con Steam Deck, ¿no? Que no deja de ser una Steam Machine 2.0 portátil, ¿no? Pero bueno, lo dicho, cuando salgan estas máquinas, entendiendo también que van a ser minoritarias, etcétera, al menos al principio, yo os pregunto, ¿esto ya todos lo podremos concebir como una consola? E incluso todos los medios de comunicación y toda la gente que esté metida dentro de este mundillo lo considerará como la consola de Valve de sobremesa, ¿no? Hasta aquí todo correcto. Cuando empecemos a ver juegos como Forza dentro de esta máquina, que se podrá correr precisamente, bueno, Forza Motorsport no es compatible con Linux, pero Forza Horizon 5, cuando podamos ver un God of War Ragnarok jugando aquí, cuando empecemos a ver todos los juegos que a día de hoy encasillamos dentro de una u otra consola, podremos seguir diciendo, Sony podrá seguir articulando un comentario, un argumento de marketing relacionado con God of War o los exclusivos de la propia PlayStation. Yo personalmente creo que no. Y durante el año 2025 y sobre todo en el año 2026, creo que vamos a empezar a ver una serie de consecuencias de todos estos movimientos por parte de Valve, las cuales no van a decir ni Xbox ni PlayStation, que creo que al final uno de manera más agresiva porque tiene más que perder y otro menos que perder, pero te digo, al final todos van a dejar la palabra exclusivos a un lado y van a empezar a decir first on PlayStation, first on en Xbox, first on en lo que sea, y empezaremos a ver algo por el estilo. Seguramente Microsoft no dirá first on lo que sea, simplemente lo pondrá en todos lados, etcétera, no menos seguramente en la consola de PlayStation, que aguantaré eso unos meses y a saber si es que no empiezan a hacerlo de manera simultánea. Y PlayStation, como ya sabemos que es más conservadora en este punto, pero al final acaba cediendo, pues a lo mejor sí que será first on PlayStation, durará un año, año y medio, 6 meses, en fin, lo que sea, o algunos juegos sí que día uno en todas las plataformas al lado y ya está, ¿no? Y vuelvo a decir, esto va a ocurrir, Rafa. Muchos de vosotros me podréis estar diciendo, Rafa, esto lo pueden llegar a bloquear. O sea, la consola de Valve sabemos que a lo mejor no sale el año que viene. Va a salir. La máquina de sobremesa de Valve se ha filtrado ya tanta información dentro del propio código fuente de la propia Steam, que ya es una locura. Y si no lo saca la propia Valve, ya han licenciado y han dejado claro a través de su propio manual de marketing de que van a dejar que otras empresas puedan sacar consolas con su propio sistema operativo para que pueda jugar al más puro estilo Steam Deck. Rafa, es que no va a funcionar. En Steam Deck funciona. Y si tengo una máquina más potente, obviamente va a funcionar. No vayamos a decir tonterías porque, en fin, sí, habrá algunos juegos que no funcionen por el tema de Linux y tal, pero la gran mayoría de títulos se van a poder funcionar, así que ya está. Lo estamos viendo dentro de Steam Deck. No vayamos a entrar dentro de una conversación que no lleva a ningún lado porque las respuestas las sabemos, ¿no? Entonces, cuando empecemos a ver la máquina de Asus, la máquina de Lenovo, la máquina de, yo que sé, de MSI o lo que sea, Power by SteamOS, aunque no lo saque Valve, que yo creo que sí lo va a sacar a un precio bastante contenido, etcétera, etcétera, pero cuando la empiecen a sacar, ¿qué va a pasar? Rafa, es que va a salir muy cara estas máquinas y no van a poder competir con una consola tipo PlayStation 5. Ya, pero es que PlayStation 5 Pro está costando con lector que
dentro del entorno de PlayStation es bastante lógico, ¿no? Si quieres aprovechar ofertas y tal de segunda mano, de otras tiendas, etcétera, te lo vas a tener que comprar porque te sale rentable, etcétera, te cuesta alrededor de 900 pavos. O sea, casi 1000 pavos. Casi, con todo. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que no van a sacar este tipo de empresas dispositivos súper potentes a un precio contenido en eso? Trabajando con empresas como AMD, etcétera, para poder crear algo más o menos contenido. Eso ya ha ocurrido. Rafa, ¿eso cuándo ha ocurrido? Eso ha ocurrido con esto. Esto es la Asus ROG Ally, la versión X, la más cara de todas. La Asus ROG Ally normal cuesta 500 pavos, 550, 600 según las ofertas, etc. Esta es una locura de cara, esto cuesta 900 pavos. Pero claro, si le quitamos toda la tecnología que cuesta, porque es muy cara, hacerlo portátil, etcétera, etcétera, ¿crees que no van a llegar a hacer un chip personalizado para AMD? Rafa, ¿cómo van a hacer un chip personalizado a Asus? Eso ya ha ocurrido. Esto tiene un chip personalizado. Esto es un Z1 Extreme, que solamente está pensado para este tipo de dispositivos. ¿Creéis que AMD no va a hacer chip personalizados de este tipo para que otras empresas puedan cogerlo, puedan sacar sus máquinas Power by SteamOS, más o menos sean contenidas en precio y puedan extenderse y puedan seguir vendiendo hardware a cascoporro? Vale, una máquina no venderá a lo mejor 140 y tantos millones como puede vender una Nintendo Switch, pero es que no necesitan eso. A lo mejor esto con vender 1 millón es más que suficiente, o 500.000 unidades. Es que a lo mejor vendiendo Lenovo otro millón es suficiente. Valve a lo mejor te vende 5 y a lo mejor con toda la suma de todo a lo mejor tienes 20 o 30 millones en poquito tiempo. Bueno, no son muchas, pero claro, ves sumando y ten en cuenta una cosa, Sony tiene que depender de sus inversionistas, o sea, de las personas que están por estar en bolsa. Microsoft tiene que depender de la gente que está en bolsa y tiene que estar convenciéndolos continuamente. ¿Sabéis quién no tiene que depender de bolsa ni nada por el estilo y solamente se lleva por la visión de un señor con barbas? Valve. Valve ha estado esperando con Steam Deck para poder lanzar este producto durante casi 10 años. Creando, teniendo un fracaso estrepitoso con las Steam Machine, desarrollando su sistema, creando un sistema operativo alrededor de todo esto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero dejar claro una cosa, que a partir del año que viene, las exclusivas de consola de PlayStation 5 se van a perder completamente, incluso en la parte más purista de toda la palabra, ¿no? Aunque sean este tipo de entornos diferenciados. Pero claro, yo te quiero dejar lanzar una historia. Por supuesto, Sony podría impedir que se pudieran jugar esos juegos dentro de estas plataformas, obviamente. Pero recordemos que ya sea con un sistema operativo Windows, como ocurra con esto, que ya es Microsoft, por cierto, bastante curioso, o ya sea en un dispositivo de Steam Deck, que no deja de ser Linux y se puede modificar, sabéis perfectamente que son 2 días lo que van a tardar en que eso se pueda jugar, porque no hay que craquear nada. Esto no es una consola, esto es algo completamente libre y por lo tanto no hay ninguna historia. Es más, a día de hoy eso ya se puede hacer. Steam Deck, los juegos cuando se ejecutan en Steam Deck, si quieren pueden detectar si se están ejecutando en Steam Deck. Tú te puedes saltar eso. Y no es ni legal ni nada por el estilo, es un parámetro dentro de Steam y ya está. O sea, son 3 líneas una línea copiada y pegada y la puedes poner ahí y ya puedes jugar a lo que te dé la gana. O concretamente aquí no se está utilizando para bloquear juegos en Steam Deck, sino que para hacer versiones alternativas o para bloquearte algunos parámetros de configuración, etcétera, etcétera, si lo estás jugando en Steam Deck, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Pero claro, quiero volver también, bueno, también te podría dar otro dato, ¿no? Y sería, bueno, Microsoft es dueña de Windows y se está, bueno, rumoreando mucho. No es un rumor, pero mucha gente está especulando, yo el primero entre ellos, que, oye, ¿y si Microsoft sacara un ecosistema de máquina portátil, de máquina de sobremesa, que sea un Windows puro y duro, con un Game Mode, al más puro estilo Steam Deck, que te permita ejecutar la aplicación de Xbox, que tenga integraciones con Steam, que tenga integraciones con Epic, etcétera, etcétera? No tendrían que tener ni siquiera ningún tipo de acuerdo. Bueno, lo tendrían igualmente, pero no tendrían que tener ningún tipo de acuerdo. Simplemente sería que en su aplicación permitieran integrar ese tipo de aplicaciones. Rafa, ¿eso cómo lo va a hacer? Steam lo hace. Steam lo hace, ¿vale? O sea, ¿por qué no lo va a hacer la aplicación de Xbox, no? Entonces, y ahí tenerlo todo más o menos organizado. Al principio venderían menos, pero con el paso del tiempo, si es que juegan a largo plazo, pues podrían llegar a acostumbrar a la gente de, ¿cómo se llama? Insinuando que su plataforma es la mejor, pero no obligando, como ocurre en el mundo de las consolas. Rafa, eso no lo hace nadie. Sí lo hace, Valve. Valve lo hace. Yo aquí puedo jugar a la Epic Game Store dentro de su sistema operativo, puedo jugar a GOG, puedo jugar a Itch.io, puedo jugar a los juegos de Amazon Prime, puedo jugar a lo que me dé la gana.
¿vale? Lo único que está limitado aquí, curiosamente, es el Xbox Game Pass. Y cuidado, que solo se puede jugar en la nube. Pero cuidado, que eso no vaya a cambiar en un futuro. Pero bueno, esto siempre le podrías meter Windows. Precisamente ahora mismo esta máquina tiene Windows porque estaba haciendo un tutorial para el otro canal. Y se puede jugar a Game Pass y punto, ¿no? No habría mucha historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que muchos de vosotros me estaréis preguntando ahora, Rafa, es que Sony es mucho más proteccionista con los juegos. O sea, haría todo, conseguiría bloquear todos los juegos para que no funcionaran en PC. No sé cómo, pero imagínate que lo consiguen y tal, etcétera, etcétera. Y es que Sony nunca ha dado señas de aperturismo en este tipo de entorno como Nintendo no lo ha hecho. Claro, Nintendo no ha hecho ningún tipo de seña de aperturismo. Lo más parecido a algún juego que ha sacado en teléfonos móviles y parece que se están retirando y solamente están dejando los de, yo qué sé, los de Pokémon GO y alguna cosita de ese tipo, pero poco más, ¿no? Incluso el último Animal Crossing literalmente lo han vendido, le han puesto versión de pago, han quitado ya el tema del free to play, todas esas vainas, así que tampoco es que estén muy puestas en ese tema, ¿no? Por lo tanto, Nintendo sí que se ha enclaustrado para no salir de su máquina y que sus juegos sean verdaderamente exclusivos de su máquina. Pero es que Sony, si analizamos las últimas 2 décadas, ¿no? Ver un personaje de Sony, aquí estoy poniendo el Soul Calibur Broken Sword de PSP, en el que una de las características más curiosas que tenía es que podía jugar con Kratos. Yo me lo pasé muy bien jugando a este juego, ¿no? No cogía a Kratos, cogía a Killia, el del palo, ¿no? Pero bueno, es otra historia, no sé por qué te estoy contando eso. Pero bueno, venga. Salía a Kratos, por supuesto, tú no te ibas a imaginar que este Kratos pudiera salir en una versión de Microsoft o de Nintendo, ¿no? Este era exclusivo de PSP, pero imagínate el Soul Calibur 2 que sacó en GameCube, salió, el personaje invitado era Link. En PlayStation 2 era Heihachi de Tekken porque tenía una relación muy estrecha, casi se trataba como un exclusivo, a día de hoy ya no, pero bueno, en esa época sí. Y en la versión de Xbox salió Spawn, ¿vale? Que es un personaje así de superhéroes y tal, así que nada, ¿no? Pero tú no pensabas que, yo que sé, un Kratos, vuelvo a decir, pudiera salir en una versión que no fuera de la competencia. Claro, eso hace 2 décadas pensabas que era imposible. Pero eso cambió. Este es Kratos, ¿vale? La skin de Kratos para jugar en Fortnite. Skin que puedes utilizar desde una Xbox o desde una Nintendo Switch. Muchos de vosotros me van a decir, Rafa, pero no es lo mismo un juego o lo que sea que un personaje que lo ha sacado de la plataforma. Eso no lo va a hacer Sony. Sony no va a sacar sus juegos de su PlayStation 5 a otros entornos. Claro, eso es lo que pensábamos en la época. Pero después llegaron los juegos para PC. Esto yo ya no sé si os acordáis, esto hace nada. Esto era imposible de pensar, era casi una paja de los aficionados dentro del mundo del PC. Yo soy aficionado del mundo del PC y esto era una paja, literalmente, no te lo creían. Lo descartábamos así de claro, ¿no? Incluso se criticaba mucho a la propia Microsoft por estar sacando los juegos en PC. Esa era ¿cómo se llama? El debate que tenemos ahora de la pérdida de exclusivos de Microsoft para que se vayan a otras plataformas de consola tipo Nintendo Switch o sobre todo PlayStation, porque aquí el morbo lo tiene que dar PlayStation. Bueno, en la época era de que sacaran los juegos día 1 en PC. Creo que empezaron con Quantum Break, por cierto, a mí me gustó muchísimo ese juego, lo recomiendo encarecidamente. Pero lo dicho, eso fue el debate en la época. Pocos años después lo vimos también haciendo por parte de Sony, pero no era día 1. No era día 1. Tenía que pasar un tiempo. Llega Helldivers 2. No sé si ocurrió antes con otro juego, puede ser. Pero te voy a poner el ejemplo, Helldivers 2. Helldivers 2 sale día 1 en PlayStation y en PC. Rafa, pero es que es un juego multijugador. Ya, soy consciente de que que ha ido evolucionando y todas las vainas. Pero esto tú te lo imaginabas que saliera un juego exclusivo día 1 de PlayStation 5 en PC hace 10 años. Hace 5. Hace 2. ¿Te lo imaginabas? Porque esto ha acabado ocurriendo. Y hoy son el tema de los multijugadores y todas las vainas, pero mañana, ¿qué quiere que te diga? Pero ahora mismo, en este caso concreto, en específico, también me puedes decir, Rafa, vale, perfecto, pero no lo hemos visto en otra consola de la competencia. No lo hemos visto, no hemos visto sus IPs, una IP completa, vale, en PC, venga, tiene un pase, pero no hemos visto esto en una consola de la competencia. Esto es Lego Horizon Adventure, una IP, o sea, una propiedad intelectual exclusiva de Sony de un juego que teóricamente debería de ser exclusivo de Sony a nivel tradicional. Muchos de vosotros me vais a decir, esto es de una empresa que es Lego, que tiene que optimizar. Vale, perfecto, imagínate, todo lo que tú quieras. Pero alguien ha tenido que firmar este contrato. Alguien ha tenido que firmar el contrato de desarrollo de este juego.
Y en ese contrato tenía que poner de una forma bastante clara de que podían sacar los juegos fuera de la propia PlayStation 5. Hace 20 años, aunque esto fuera un spin-off de lo que tú quieras, hace 20 años tú hubieras dado un putísimo duro en que esto podía ocurrir, yo no lo hubiera apostado. Pero ni de coño, o sea, seamos claros, yo no lo hubiera apostado. Hace 10 años, hace 5. ¿Y ahora? Esto encima, ahora hay rumores de que va a salir en Xbox. Ese día tengo curiosidad de lo que va a pasar, cómo se van a mover las redes. Pero te digo, hay bastantes rumores de que también se va a sacar en Xbox. Y tiene sentido, ya ha salido en Nintendo Switch. Ya ha salido del entorno más clásico de las consolas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Yo no sé hacia dónde va la estrategia de PlayStation. La de Microsoft la entiendo. Creo que va a funcionar, que no va a funcionar. Yo creo que tiene potencial. Pero que de ahí que vaya a funcionar... no lo sé, no lo sé, se puede pegar una hostia, pero tiene mucho menos que perder que la propia Sony, porque Microsoft a día de hoy tiene que tener un ultimátum por parte del CEO de Microsoft diciéndole, oye mira Phil, oye mira Sara, te voy a decir una cosa, cracks, te voy a decir una cosa. Los 70.000 millones que hemos estado pagando, los 3 o 4.000 millones que pagamos por Bethesda, todos estos estudios, todo esto de que estamos pagando aquí una verdadera burrada por meter juegos en Game Pass todos los meses, vale, perfecto, está muy bien, esto hay que rentabilizarlo ya. Esto hay que empezar y no podemos ser terceros aquí, no. Aquí hay que dejarle claro a los inversionistas, a la gente que está en bolsa, etcétera, que nosotros estamos invirtiendo todo esto porque vamos a ser líderes, ¿vale? Entonces, claro... si siguen por el mismo camino, van a acabar siendo una third party pura o vendiendo todos los estudios que han estado comprando, porque creo, y esto ya es especulación pura y dura por mi parte, que Satya Nadella ha puesto ese ultimátum para que los accionistas no se le echen encima, ¿vale? Entonces, Microsoft no tiene nada que perder, tiene que cambiar las reglas del juego, aunque sea la desesperada, para poder salir adelante. ¿Nintendo tiene algo que perder con las estrategias de Microsoft? A priori no tiene nada que perder. ¿Por qué? ¿Por qué iba a tener que perder? Nintendo se ha fortificado alrededor de su propia consola, no ha sacado su juego fuera, por lo tanto, a priori no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, Sony, con todos estos movimientos que hemos estado viendo, a lo largo de los años, Sony tiene mucho que perder, pero es que también muy poco que ganar, porque Sony, la circunstancia ideal para PlayStation sería que el status quo continuara, que Xbox fuera la tercera en discordia, que pudiera tener como una especie de enemigo o una especie de contrincante para poder luchar, pero claro, si ese contrincante cambia las reglas del juego, ese contrincante se une y identifica más como un adversario a la propia Valve, ¿no? Con todo su ecosistema, que es lo que parece que se va a querer parecer más que al concepto tradicional de la consola de sobremesa como puede tener PlayStation 5, pues Sony, con ese cambio de reglas del juego, sale perdiendo. ¿Por qué? ¿Quién controla el mundo del PC? Microsoft con Windows. ¿Quién controla el mundo de la distribución de juegos de PC? Valve. Ellos están sacando sus juegos en Microsoft, o sea, en Valve, en Windows, y están sacando sus juegos en Steam. ¿Cómo se puede bloquear un juego de PC? Tengo curiosidad. ¿Cómo vas a bloquear que tus juegos no estén? Entonces, incluso en una circunstancia de máximo líder de Sony, sus juegos van a seguir saliendo en la competencia, quieran o no. De una forma u otra, van a seguir saliendo en la competencia. Por lo tanto, no te digo que mañana, no te digo que pasado, no te digo que hoy, pero a lo largo del tiempo, a lo mejor PlayStation 6 sigue siendo un verdadero éxito, no lo dudo, pero a lo mejor PlayStation 7 o lo que sea que venga después de PlayStation 6, a lo mejor ya no es tanto éxito, porque durante una década, ¿vale? Empezando desde ya, tanto Microsoft como Valve han estado medrando y han estado ahí picando piedra durante muchísimo tiempo para poder meter en la mente de la gente que, oye, aunque tengas que esperar 6 meses, un año, lo que sea, ¿cuál es la única plataforma donde acaban llegando todo? Y encima tienes las mejores condiciones porque tienes el crossplay más extremo que puedas tener. Puedes jugarlo en tu ordenador de sobremesa que no tiene nada que ver, puedes jugarlo con Linux, puedes jugarlo en un ordenador que te has comprado de Asus que está ahí y es súper potente y tenías ganas de gastarte el dinero, te lo puedes comprar jugando con esta máquina que cuesta una mierda, ¿no? Y bueno, no vas a poder jugar a los últimos títulos, pero sí vas a poder disfrutar una gran cantidad del catálogo. Tengo xCloud, que encima no parece que sea algo especialmente loco, y te digo, eso se aplica tanto a Sony, a Valve como a la propia Microsoft. Entonces, a la larga, Sony creo que tiene mucho más que perder y muy poco que ganar. Por lo tanto,
te digo, ¿va a perder Sony las exclusivas? Yo para mí ya las ha perdido. Ya las ha perdido, y en 2025 lo vamos a ver más físicamente. Así que nada, espero que te haya, bueno, que te haya parecido al menos una visión diferente a lo que se suele decir dentro de este mundillo. Yo sé que muchos de vosotros no vais a compartir mi opinión, eso que vaya, de todas maneras, que Sony vaya a perder sus exclusivos. Personalmente, si todo el mundo dice que esto es la consola de Valve y esto es como se denomina, ¿no? Pues ya ha perdido sus exclusivos dentro de consola, pero cuando empiezan a salir las de sobremesas y tal, ya va a ser muy complicado que la propia Sony, aunque la vendan, aunque la compren 5 gatos, ya su argumento de venta ya será anulado, porque ya no es exclusivo de consola. Claro, es exclusivo, más bien tendrían que decir, no sale en Xbox, más que exclusivo de consola, ¿no? Porque al principio acordáis que también se decía, juego exclusivo, después era exclusivo de consola, porque salía en PC. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a tener que decir? No sale en Xbox, ¿no? Así que bueno, nos vemos en un nuevo vídeo, déjame en la caja de comentarios qué opinas al respecto, y nos vemos, chao.